Ya, ahora sí. Si en la tabla número 1, nuestra pregunta era, por ejemplo, eh, la contaminación ambiental ha empeorado los siguientes años, sí, no, tal vez, etcétera. Por ejemplo, en la tabla 1 nosotros vamos a trabajar como nos dice el documento. Si nos dice que al citar las tablas dentro del texto debe hacerse referencia directa al número de la tabla, en el ejemplo, tal y como se mostró en la tabla 18, esto es la parte de descripción. En la parte de arriba que nosotros tenemos aquí, la tabla 18 dice distribución de frecuencia y porcentual de los profesores encuestados según el centro local ordenado de forma descendente. ¿Ok? Entonces, se me dañó la barra de tareas. Ok. Entonces, tabla 1. Tabla 1. Respuestas a la pregunta. ¿Cree usted que la contaminación ambiental ha empeorado los últimos años? Por ejemplo, en el caso de aquí, nosotros como estamos trabajando con preguntas más que con opiniones, que eso sería más en el enfoque cualitativo, si nosotros ponemos enfoque cuantitativo, que es la parte de aquí, déjame un momento, espérate, ya me di cuenta qué es lo que sucede. Ok. En la parte de aquí nosotros tenemos respuesta a la pregunta, ¿cree usted que la contaminación ambiental ha empeorado en los últimos años? Cuando nosotros realizamos esto es porque nosotros tenemos una respuesta concisa. Entonces, vamos a conocer de qué manera se trabajan las tablas. Aquí abajo podemos ver. Por ejemplo, en el caso de aquí, esto realmente es para trabajar de otra manera. Pero en el caso mío particular, que son las preguntas, nosotros tenemos encuestados. Por ejemplo, si nosotros queremos separar de entre jóvenes, estudiantes y mujeres, entonces ponemos hombres, vamos a traducir un poco el tamaño de la tabla porque el tamaño de la tabla está relativamente grande. Creo que con uno que usemos suficiente. Ok. Por ejemplo, si nosotros tenemos las respuestas que son, en el caso de aquí, de acuerdo en desacuerdo, nosotros debemos trabajar de la siguiente manera. Por ejemplo, esta tabla no me sirve en realidad, entonces la voy a eliminar, voy a agregar yo una tabla propia. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar así, diría yo. Entonces tenemos las respuestas, por ejemplo, en el caso de acuerdo, en desacuerdo, que son nuestras respuestas dentro de nuestra encuesta. Ahora, si nosotros queremos dividir el grupo de personas entrevistadas, lo queremos dividir por género, ponemos hombres, mujeres, y nosotros ponemos el número de personas que respondieron. Por ejemplo, vamos a, en el caso de aquí, vamos a agregar. Para las personas que están de acuerdo, nosotros debemos contar, obviamente, las encuestas que nosotros hemos realizado, eh, contamos. Entonces, de acuerdo, fueron hombres, digamos que son 8. En desacuerdo, hombres fueron 3, por ejemplo. Entonces, para el número de mujeres que, por ejemplo, digamos que sean 15, digamos que respondieron de acuerdo 5 y en desacuerdo dijeron 10, por ejemplo. Entonces, ya en este momento nosotros tenemos nuestra tabla, una tabla bastante simple. Ya luego, cuando tengan que trabajar con tablas más complejas, se trata de esa manera. Sin embargo, nosotros tenemos aquí nuestra tabla. Ok, ahora esta parte de aquí creo que lo mejor es eh, centrarlo y en la parte de aquí también. Ahora, ya que nosotros tenemos nuestra pequeña tabla, nosotros necesitamos
realizar una descripción o una enfatización de la tabla que nosotros hemos realizado. Por ejemplo, al citar las tablas dentro del texto debe hacerse referencia directa al número de la tabla. Por ejemplo, tal y como se mostró en la tabla 18, el porcentaje de participación es algo correcto. De la forma incorrecta es la siguiente. En la tabla de arriba, en la tabla de la página 29, en la tabla que se presentó en el capítulo anterior, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que responder de esta manera, por ejemplo. En la tabla 1 podemos, por ejemplo, analizar, podemos usar palabras que realmente sean, que nos ayuden a explicar qué es lo que queremos dar a entender. Podemos entender que la mayoría de estudiantes en desacuerdo con la pregunta se inclina al sexo femenino. Esto es una pequeña enfatización de lo que nosotros hacemos acerca de nuestra tabla. Si nosotros necesitamos concluir acerca de esta tabla y vemos que hay una inclinación que parece bastante rara, nosotros podemos explicarlo. Entonces, por ejemplo, en un caso particular con el que yo trabajaba en la universidad, digamos que nosotros trabajamos con la violencia intrafamiliar y nosotros vemos que las mujeres están de acuerdo con que los padres son más violentos de lo normal. Podríamos enfatizar dentro de nuestra tabla que las mujeres comprenden mayor violencia a distinción de los hombres acerca de la violencia intrafamiliar en sus hogares. Entonces, el problema con ese tipo de temas es que son bastante delicados, por lo que nosotros debemos analizarlo de una forma correcta. O sea, cuando nosotros analizamos tenemos que estar seguros de lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a escribir y si está correcto o no. ¿Ok? Entonces, creo que hay que hacer un énfasis bastante simple, como por ejemplo queremos dar a entender aquí que las mujeres son las personas que están más en desacuerdo, mucho por delante que los varones. Entonces, nosotros hacemos esta enfatización y continuamos con la siguiente tabla. Por ejemplo, en el caso de aquí, vamos con la tabla número 2. En el caso particular, en muchos de los casos, nosotros trabajamos las tablas en páginas distintas. Pero si realmente no hay ningún problema al momento de nosotros, que nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla excesivamente pequeña, no vamos a dejar un espaciado lo suficientemente grande, sino que simplemente nosotros vamos con el siguiente, solo que dejamos un pequeño espacio. Ahora, si realmente no quieren tener problemas con el docente o con la persona encargada, nosotros simplemente presionamos control de tabulación y pasamos a la siguiente página para trabajar con ello. En muchos casos, o en la mayoría de los casos, como yo trabajé en la universidad sobre tesis, se agrega aquí, gracias a Excel, se agrega una tabla, un esquema gráfico, como por ejemplo de pastel o de barras, para explicar de forma gráfica cómo es la inclinación entre los hombres y las mujeres en base a lo que es la pregunta que nosotros hemos hecho. Ahora, en el caso de aquí, nosotros tenemos la tabla número 2, ya nosotros realizamos otro título con otra enfatización, etc. Entonces nosotros ya estaríamos trabajando con unas pequeñas tablas que nosotros vamos a usar y son fundamentales, ¿ok? Entonces, como podrán ver aquí se trabajan con unas tablas distintas, que son unas tablas un poco más profesionales, que se trabaja con datos más específicos que solamente de acuerdo o en desacuerdo. Entonces realmente la forma sencilla y ordenada para realizar esto es así. Entonces vamos con la siguiente, que son el ejemplo de las notas o las tablas, que ya esto lo trabajamos en este momento. Por ejemplo, si nosotros estamos agregando una tabla de otra fuente, que realmente no se usa mucho, puesto que nuestro trabajo es un trabajo propio científico, se debe presentar la fuente completa de la cual ha sido reproducida,
Adaptación de fuente Universidad Nacional Abierta, Reglamento Gaceta Oficial, República de Venezuela, etc. Caracas, 1996. ¿Ok? En el caso, bajamos un poco. Esto de las figuras creo que es algo un poquito más avanzado. Creo que vamos a trabajar realmente con algo lo básico que es de las normas APA. Ahora, lista de referencias es a lo que nosotros vamos. El listado de autores que sirve de sustento a nuestros trabajos constituye una fuente de información para identificar y localizar cada fuente. Solo se incorpora aquellos autores que se han mencionado dentro del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no citamos a una persona dentro de nuestro texto, no lo vamos a agregar en nuestra lista de referencias. Sí o sí agregamos cuando nosotros citamos. Se presenta con sangría francesa, se debe presentar en escrito orden alfabético, en caso de autores con varias publicaciones se coloca de acuerdo al año de publicación, en caso de texto de varios autores se sigue estricto de orden alfabético, y se debe evitarse sitios de como el Rincón del Vago, Wikipedia, como ya les dije anteriormente, realmente eso no se usa porque son básicamente copia y pega, que no es lo fundamental. Nosotros necesitamos basar nuestro artículo científico, nuestro documento científico, en libros que son respaldados científicamente por personas profesionales que están especializadas en ese tipo de rama, y es algo que a nosotros nos va a servir, puesto que los docentes en muchos de los casos se dan cuenta, las personas que leen, no son personas que simplemente abren un documento científico, sino son personas expertas que conocen acerca del tema. ¿Ok? Entonces, en caso de texto de varios autores, se sugiere emplear Google Académico, bases de datos de revistas, bibliotecas virtuales. No sé si ustedes como colegio, ustedes tienen un repositorio virtual o bibliotecas virtuales, pero en el caso de Google Académico creo que es algo que debería explicarles rapidito. Es bastante simple. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, escribimos en Google Académico, y nosotros vamos a tener scholar.google.es. Nos metemos aquí, y aquí nosotros vamos a escribir lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, la contaminación. La contaminación atmosférica. Todo lo que sea respaldado por el Google Académico es verificado y es sustentado y es aprobado, por lo que las respuestas, los resultados que nos arroje Google Académico son verificados y son auténticos, por lo cual los podemos usar. Y realmente es bastante útil usar el Google Académico porque nos evita mandarnos a blogs como que Rincón del Vago, noticias.com, el Flojo, etcétera, Wikipedia, etcétera. ¿Ok? Entonces nosotros nos metemos aquí en este libro de contaminación atmosférica y podemos ver que nosotros estamos en Google Libros, y podemos ver que necesitamos realmente buscar. O sea, ya en el momento que nosotros trabajamos con documentos académicos, nosotros dejamos a un lado lo que es copiar y pegar, copiar y pegar. Nosotros debemos leer nuestro documento y buscar lo que realmente necesitamos. Entonces, es lo que yo realmente recomiendo y lo que es correcto a la hora de realizar documentos académicos. Entonces, en el caso de aquí, nosotros bajamos. Las referencias que tenemos aquí son las correctas con las que nosotros vamos a trabajar. Ahora, no sé si alguien me puede responder, creo que para ver si realmente están al tanto. ¿De qué manera está ordenada esta lista de referencias? ¿En qué orden? ¿Por qué tipo de orden? ¿Por título? ¿Por fecha? ¿Alguien me podría responder? ¿Alguien que me pudiera responder la pregunta que les estoy haciendo? Es por orden alfabético. Ok, es por orden alfabético, pero ¿tú dirías por nombre o dirías por apellido? Por apellido. Ok, correcto. Entonces, como nosotros vimos en nuestro documento anterior, nosotros conocemos que si fuera el pequeño caso en el que nosotros citamos a un mismo autor varias veces, que está por aquí,
En caso de autores con varias publicaciones, se coloca de acuerdo al año de publicación, primero el más antiguo. O sea, si nosotros trabajamos con, por ejemplo, en el caso de aquí, trabajamos con Andrews y tenemos que volver a escribir Andrews, S, .fastqc, de esta forma no está correcta. ¿Por qué? Porque si nosotros citamos y se coloca de esta manera, debemos ahora seguir otro orden en particular, un suborden. Entonces, en el caso de aquí dice que desde el libro más viejo al más actual, nosotros debemos acomodar esto aquí y poner a este libro de aquí encima de este. Por lo que nosotros tenemos a Andrews con el libro del 2004 acerca de bioinformatics in the post-genomic era, etc. Y tenemos este otro Andrews que es del año, que no se ve, no sé por qué no me permite ver, ok, listo, del 2010. Entonces, de esta manera nosotros estamos ordenando por mismo autor, pero por el año, por año de más viejo al más actual, ok. No, no olvidemos eso porque siempre en las referencias debemos tener un orden. No se utilizan listas separadas de referencias, una para libros y otras para recursos web. ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquí va absolutamente todo lo que hemos citado. No tenemos lista de referencias libros, no tenemos lista de referencias encuestas académicas o un blog o lo que sea. Nosotros trabajamos con uno en particular. Entonces aquí va absolutamente todo. Lo que hace distinto es que la forma de citar para esas distintas citas, que por ejemplo es un video, una conferencia, otra cosa en particular, nosotros citamos de una forma distinta, como ya les expliqué, que deberían buscar en internet cómo citar de cierta manera, ¿ok? Entonces, como podemos ver aquí, nosotros es bastante simple citar, poner las referencias. Ahora, si nosotros trabajamos con las citas que nosotros agregamos aquí con el mismo Word, nosotros podemos agregar lo que podría ser la bibliografía. Entonces, por ejemplo, en el caso de aquí, nosotros en bibliografía, normas APA, estilo APA, asegúrense de que es estilo APA, y, por ejemplo, voy a borrar esta parte de aquí para ver qué es lo que nos sale, para que se pueda diferenciar. Si nosotros hemos citado lo suficiente, ya tenemos más de 5 o 6 citas, al momento de nosotros poner la bibliografía, que aquí tenemos 3 formas: bibliografía, referencias, trabajos citados. ¿Ok? Entonces, comúnmente, según las normas APA, nos dice que nosotros vamos a trabajar con referencias a todos los documentos citados. Entonces, aquí trabajamos de esta manera. Trabajo citado. Aquí, obviamente, se le puede cambiar el nombre, referencias, ya que es la forma correcta como las normas APA nos los pide. Y como podrán ver, se agrega automáticamente la cita que nosotros hemos realizado con la ayuda de Word. Entonces tenemos González de 2015, la contaminación del agua, y gracias a Google, esta pequeña parte nos va a ordenar las citas por orden alfabético automáticamente. Word es una herramienta fundamentalmente extensa, por lo que realmente no aprovecharla es un error. Entonces se puede hacer de forma manual, no les estoy diciendo que no, no les estoy impidiendo que lo hagan de esta manera, pero trabajar de esta manera con las citas nos permite asegurarnos de que lo estamos haciendo de forma correcta. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos una varia o amplia forma de trabajar. Por ejemplo, casos, patente, entrevista, películas, funciones, grabación de sonido, artes, sitios web. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, es un blog y realmente no es un sitio web en el que estamos trabajando? Nosotros necesitamos conocer de qué forma se cita como un blog, puesto que Google, puesto que Word no nos tiene todas las respuestas a todo lo que nosotros necesitamos. Entonces realmente si no consiguen algo, no elijan, este es parecido a la sección de libros, por ejemplo. No, si realmente no conocen
no encuentran lo que ustedes están citando, entonces háganlo de forma manual. No hay problema, pueden agregarlo aquí, ustedes pueden escribir aquí sin ningún problema, solamente tienen que acomodar en base a cómo realmente se cita. Ahora, veamos rapidito qué es lo que está haciendo Word en este momento. Word, al momento de referenciar, nos pone el apellido, coma, la inicial del nombre, un punto, el año de publicación, otro punto, y el título de nuestro libro, la contaminación del agua. Por ejemplo, en el caso de aquí, la contaminación del agua. Luego nos pone la ciudad en la que la ciudad donde fue publicado y por qué editorial. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que estamos trabajando con alguno de ustedes, por ejemplo, Anthony Jair. Nosotros ponemos Jair, en el caso de aquí, Jair, en minúscula, tenemos que asegurarnos de que nosotros estamos trabajando con el tamaño de la fuente, con la fuente correcta. Tomemos en cuenta que al momento de hacer esto, nosotros ponemos Jair, coma, Anthony, punto. Se me puso en negrita. Por ejemplo, 2004. Aquí nosotros usamos la, ¿cómo se conoce? La cursiva. Letra cursiva para el título. Entonces agregamos la letra cursiva. La contaminación. La contaminación espacial, por ejemplo. La ciudad donde se publicó, por ejemplo, digamos que nuestro compañero Anthony ya no es de Ecuador, sino que es de Buenos Aires. Buenos Aires. Los puntos y la editorial. Pongamos Guyana, por ejemplo. Esa es nuestra editorial y nosotros hemos citado de forma manual, sin problema de utilizar realmente la cita de esto de aquí. Hemos citado y es la forma correcta en cómo se debe citar. ¿Ok? Entonces, esto es para el caso de una sola persona. Como ya les dije, hay 1000 maneras de citar, por lo que las referencias también van a ser distintas. Entonces, veamos un momento cómo se pone aquí. Como podremos ver, Amado L precede a... Nada precede a todo. Ejemplo, López M precede a López de la Vega. En español se omiten las frases preposicionales, por ejemplo, de la Garza. Esto realmente se omite. Referencias de un mismo autor se listan de acuerdo al año. Por ejemplo, tenemos a Ramos B del 2005. Este iría primero y luego tenemos a Ramos B del 2007. De esta forma estaríamos ordenando cuando es en base a un mismo autor. Referencias de un solo autor proceden a las de varios. Por ejemplo, Corredor, Z 2015 procede a Corredor, Z y Reina, A. Tenemos varios autores de un mismo libro. Entonces se pone Corredor, Z, o sea, el apellido, la inicial del nombre, punto, y Reina, que es el apellido, y el nombre, la inicial del nombre, A, punto 2013. ¿Ok? En otros casos particulares, si nosotros hemos sacado ¿cómo se dice? Esta referencia de una página web, por ejemplo, en el caso de aquí, digamos que nosotros sacamos este documento de este link, nosotros podemos agarrarlo de aquí, a ver, podemos copiarlo de aquí o podemos copiarlo de aquí, no es la misma manera, pero yo recomiendo de aquí, si es que nosotros trabajamos con este libro, aunque en muchos de los casos, cuando son libros de Google, realmente no se agrega el link, pero si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en esta página web, por ejemplo, dejemos que cargue.
y nosotros basamos nuestra cita en este documento de aquí, nosotros copiamos el link y nos vamos a nuestra referencia, digamos que es este de aquí, ponemos un punto después del editorial, recuperado de, y agregamos nuestro link. Presionamos Enter y aquí tenemos nuestra cita en base a una página web, por ejemplo. A una página web tenemos recuperado el link de la página web y ya podemos seguir citando sin ningún problema. Esto no está mal, esto es una forma correcta para la cual nosotros citamos en base a páginas web y ya nosotros estaríamos agregando de la forma que es, ¿ok? Entonces, creo que con la parte de referencias ya terminaríamos. El apéndice, esto realmente ya es extenso, puesto que es un documento científico donde está basado en distintas partes. Ahora, ¿tienen alguna duda? Profe, ¿realmente necesita algo adicional que tenga que aclarar? Algo que realmente necesiten, algo que no logra explicar y realmente ustedes no conocen y necesitan saber, por favor díganmelo, todavía tenemos un poquito de tiempo y si me responden rápido los puedo ayudar. O estamos todos claros, estamos todos seguros, por favor desmuten su micrófono y respóndame porque no sé si realmente me están respondiendo, ¿ok? Por favor, sin pena, no me necesito que me respondan. Yo creo que todo está claro, pero tengo una duda. Por ejemplo, en lo del proyecto de grado que nos toca hacer a nosotros, ¿esto del 3,5, el interlineado, también lo aplicamos nosotros o sí vale el 2,5 en nuestro caso, básicamente? Buenas tardes, ya le contesto yo, Daniel. Ah, ya. Lo que les explico ahorita, Daniel, son las normas APA, o sea, los estándares a nivel general. El 99% que explicó Daniel es lo que toca utilizar en el estudio de caso. Lo que me preguntas del, del margen, no sé por qué cambió lo del ministerio, la verdad, porque no debería estar como lo que dice. En lo del ministerio sí toca basarnos en el 2.54 que están pidiendo para todo lado, para todos los márgenes están pidiendo 2.54, que es el único cambio. Lo demás está igual, está con la letra 12, está con Time New Romance. Entonces, lo único que vi que había cambiado es el margen. No sé si algo más vieron ustedes que había cambiado. Toca sacar el Sí, margen compuesto. lo de los índices, eso no consta en el documento, Ah, sí, pero sí, sí. Dentro de la estructura que nos mandaron, nos decían que se respeten normas APA, entonces, por eso es que estábamos enseñando las normas APA para que ustedes puedan aplicarlo. Que básicamente aumenta son los títulos, que ustedes ya sabían hacerlo, las tablas ustedes ya sabían utilizarlo, no sé qué más está aumentado. Señor. entonces sí ponemos los índices, o sea, el índice y eso, ¿o no? Sí, sí, porque no es mucho. Ah, ya está bien, gracias, Luis. Ya, Pero, ya, Licen, si ponemos los índices, se nos van a ir más de 5 páginas. verás. Bueno, a ver, aclaro algo porque yo estuve en una capacitación, yo pregunté eso. Las páginas que ustedes les piden es desde la primera, o sea, desde el primer capítulo y no tiene que contar con los anexos por si acaso. Los anexos son aparte. Solo la estructura en sí es lo que piden las 3.500 palabras, que viene a ser alrededor de unas 10 hojas. Entonces, yo conversé yo pregunté y me dijo que sí, no había problema. Lo que sí está contando las 3.500 palabras son la estructura desde el primer capítulo, la primera y la segunda parte, porque conclusiones es tercera parte. Entre las tres, perdón, las 3.500 palabras. No se cuenta con los anexos o con otras hojas que se pongan. Eso, Juan. Ya, Licen, gracias. Sí, sí, sí me hice entender. Sí. Ya, listo, Juan.
No se te escuchó. Hay como poner agradecimiento. Hay cómo poner qué. Agradecimiento, profe. Agradecimiento. Ah, no, eso no. Eso sí no le pongas. No, lo que es agradecimiento, lo que yo les enseñé, eso va dentro de una parte más formal en las Una investigaciones, tesis. en las tesis, en las monografías y en los proyectos. En el de acá sí no están pidiendo. No, no, eso sí no le pongas. A ver, sí puedo compartir sí puedo compartir la pantalla, Daniel. Sí, lo que pasa es que tiene 6 minutos, profe. Sí, No me voy, no voy a explicar nada. Solo Claro, es claro. una, No se preocupe, profe. Adelante. habilítame para compartir. Voy. ¿Ya le habilitaste, Daniel? Sí, ¿no le permite? No. Y entonces, En compartir, cámbiale la opción. No. ¿no lo deja, profe? No, en compartir ahí debe de darle un clic y debe de estar solo que tú puedes compartir. Ahí ponle uno o varios usuarios. ¿Y ahora Ya, puede? ahí sí, ahí ya. A ver, con lo que tiene que ver con lo que me preguntabas, miren, sí pueden ver la presentación. Sí. Sí, y entonces lo único que vi que pide con, fuera de lo que han visto con Daniel es esto, miren. El 254 y que está pidiendo para los 4 lados. La sangría que sí les explicó Daniel. El tipo de letra dice Times New Roman 12. La alineación le está pidiendo a la izquierda, que es algo que yo les decía, que dentro de las normas APE va a la izquierda, no justificado. El interlineado de 1.5 que también les enseñó. Y la numeración de las páginas que va en la parte inferior, en la esquina de la parte inferior, dice. ¿Sí? Debe empezar en la página del título o portada del documento. Entonces, esto es lo único que se encontró como normas. Sí, no sé si esto ya les explicaron. Lo demás no he visto que hayan quitado o que hayan aumentado. Pero sí está una parte del documento que se puede trabajar con las normas APA. No sé si tienen alguna pregunta. Estudiantes. No, ya no. Ya, entonces esa lámina que les indiqué, eso es todo lo que me están pidiendo. Entonces, fuera de todo de todo el estudio que ustedes van a hacer desde el capítulo 1 hasta las conclusiones y recomendaciones, son las 3.500 palabras. Perdón, voy a compartir otra vez. Bueno, me adelanto para los que no han visto, porque esto está en el manual que mandó el ministerio. Entonces esto se puede encontrar, igual mis compañeros les han de indicar. Esa es la parte que pide. Mire, introducción, antecedentes, definición del problema, justificación, y en cada una le da el número de palabras. Entonces eso para que estén pendientes, utilizando las normas que les acaba de indicar Daniel. En la segunda parte también nos pide eso, ¿sí? Y en la última parte también. Entonces, como ustedes pueden ver, en cada uno tengo la extensión máxima de palabras, ¿sí? No le dice que tiene que ser, pero justito, porque le dice extensión máxima en la parte de aquí, y la referencia en cuanto al tamaño en páginas está aquí en la parte final, ¿sí? Entonces, para que eso le tengan un poquito de cuidado. Y acá, por ejemplo, miren las referencias y en los anexos, que es la parte que les dije que se puede hacer extra, que es lo que se preguntó, que yo pregunté en lo personal. No tenemos un número, ¿sí? Eso para acotar lo que me preguntabas, Jair. Dicen, Dime, ¿puedo ponerle el encabezado del colegio? ¿quieres ponerle en cada hoja el encabezado? Sí. A ver, ahí sí me tomaste la lección. No, o sea, la estructura no te dice que le pongas, tampoco dice que no le pongas. Pero yo lo que sí les voy a les iba a pasar, porque eso me pidieron, es una hoja, la hoja principal. La hoja sí les tengo que dar. ¿Cómo va la principal?
Con tu pregunta con tu inquietud déjame preguntar. Hasta donde yo sabía no tiene que ir nada. Ahora, como te dije, tampoco es que nos dicen que no pongamos. Pero déjame preguntar con lo tuyo y mañana ya te doy una contestación al grupo. Por lo otro, la carátula les voy a facilitar yo el orden, donde va el nombre del colegio, el sello, sus nombres y el nombre de su tema. Eso sí les voy a facilitar para los dos cursos, que es algo que me pidieron el día de ayer en una reunión. Y del otro, déjame consultarle, por favor. Ya, gracias. No ha habido esa pregunta por parte de otras instituciones, así que la verdad ni se topó ese tema. Y en otros esquemas, en monografías, en proyectos, por lo general no se ponen los encabezados, no se pone en todas las hojas algún logo o alguna leyenda. Pues me imagino que en la de acá tampoco. Eso, señorita, ¿quién me preguntó? Señorita Vela, creo que era. 1:20, ¿alguna otra pregunta? Porque ya se acaba el tiempo. Jóvenes. Bueno, en vista de que no hay más pronunciamientos, entonces lo que les acabo de indicar, tomen en cuenta lo de las normativas. Los docentes también ya están capacitándose en esto de aquí para alinearnos a lo que acaba de explicar Daniel. Y cualquier novedad, pues, pueden indicar a cada tutor para poder solventar cualquier inquietud. Menos de 1 minuto. Gracias, Daniel. Me pasas los enlaces después. No sé si algo más vas a terminar. No, creo que muchas gracias por escucharme. La verdad, espero que les haya servido de ayuda lo que les acabo de explicar. Les agradezco por haberme escuchado y que tengan buena suerte con lo que están realizando en su colegio. Gracias. No la orden. Muchas gracias. Señora Curio me decía algo de las 5 hojas. Es donde cumplas 3.500 palabras, que es lo que nos han pedido. Entonces sí te van a ir más de 5 hojas. ¿Y si no alcanzan? No, 3.500 más o menos, que yo hice el cálculo, sí se va más de 10, unas 10 hojas más o menos, en las 3.500 palabras.